Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros con la teología de San Lucas. Estamos en los últimos capítulos, estos capítulos que nos hablan sobre la última cena, ¿verdad? La comida pascual, luego sobre la condena ya en el momento del Getsemaní, la oración, la vigilancia, el empeño, la fuerza, la lucha, todo esto entonces dentro de la teología de San Lucas. Y luego sobre su muerte. Hasta ahí llegamos entonces en el capítulo 23, 56. Vamos a continuar hoy nuestra reflexión. Nosotros decíamos que después de esa oración que Jesús hace en el Monte de los Olivos, Él mismo, ¿verdad? Dice, Padre, si quiere, aleja de mí. Aleja de mí. Upeya Igori Ñande, lleva en el capítulo 22, estábamos versículo 41. Después se alejó de ellos más o menos a la distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Todos estos elementos, ¿verdad? Hay dos cositas, ¿verdad? Un ángel que lo reconfortaba por una parte, pero por otra parte también está el sudor, ¿verdad? Como gotas de sangre. Aquí entonces está el dolor por una parte, pero también la presencia del Señor. Cuando estamos hablando del ángel, hay que el ángel, el enviado, en el fondo es la misma presencia, ¿verdad?, de Dios en medio de nosotros. Es la misma presencia de Dios que nos acompaña, que nos conforta, que nos ayuda, que nos bendice. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos elementos que nos ayudan sobre todo a entrar, ¿verdad? A entrar en lo esencial y en lo fundamental que nos quiere transmitir la palabra y la gracia del Señor. Bueno, desde aquí entonces vamos a seguir mirando un poquitito más todo lo que hoy nos va enseñando la palabra del Señor. Fíjense, cuando decíamos nosotros en este contexto de la oración de Jesús, enseguida después de esta oración se acerca una turba, dice, que se acerca y aprisiona al Cristo. Les dirige Judas. En este caso está significando, ¿verdad? El mismo grupo está significando Judas, más bien a Judas. Y Judas es el que estaba también en medio de ellos. Es decir, atención, que esta forma de tentación y esta forma como nosotros recibimos
tentaciones en nuestra vida dentro de la misma comunidad. Es decir, no hace falta esperar de un enemigo, ¿verdad?, que te venga y que te esté tentando, sino que incluso nosotros recibimos estas tentaciones también, de personas que estuvieron a nuestro lado y que están a nuestro lado. ¿Alguna vez entiendes? Entonces eso es lo que tenemos que mirar y eso es lo que tenemos que procurar entender también aquí. Pero la respuesta a esta oración, justamente, que se da de esta manera, puede ser que nos haga tener miedo. Dice, porque ellos tienen miedo a la libertad, a la palabra abierta que Jesús, es decir, esta clase de tentación, no son capaces de confrontarse con la realidad y con la verdad. Siempre la oscuridad, ¿se acuerdan? En el Evangelio significa las tinieblas, el error, las cosas negativas en la vida. Ahora, en cuanto a este momento, es el tiempo de tentación. Es el tiempo de tentación. No podemos olvidarnos que esto es siempre tiempo de tentación. La figura de Jesús que ha sido preso se convierte en motivo de escándalo. Motivo de escándalo. Y bueno, hay que mirar un poco. No son únicamente los judíos enemigos los que vienen a negarle. El primer paso en la condena lo han dado ya sus propios seguidores. Ahí está. Entonces, solamente los que están fuera ya es huella allí. Enemigo, hablando y cuasi, algunas veces hasta contra los enemigos nosotros estamos como más preparados, ¿verdad? Como que ya hoy lleva o venían contra ñande poticé, por decir así, ¿verdad? Ñande kutu y vejina, porque quieren nuestro mal, porque son nuestros enemigos. Entonces parece que estamos más atentos para defendernos. Pero el problema es cuando esa traición se realiza, por eso lo es traición, traicionero. Moye yujuñan de ley traicionero, a traicionero oñan de ye yujuñan de aputebe hoy. Eso sí que es terrible. Upea y terrible forma. Upea la idea, la traición, la traición. Y es justamente por eso es que después, cuando Jesús dice, más le hubiera haber no nacido. No, en la traicionero. Y antes estaba la traicionero. Porque esa es la peor, ¿verdad? Entonces, el primer paso en la condena lo han dado ya sus propios seguidores. En el atrio del sumo sacerdote, Pedro afirma ser extraño a ese Jesús. Imagínense, Jesús es traicionado por sus mejores amigos, por los apóstoles, o mejor dicho, primero por sus discípulos, quienes tendrían que haber aprendido y justamente todas las cosas que Jesús enseñó, entre ellas, entre todas estas cosas, está el no traicionar. Sí o sí, el no traicionar. Pero sin embargo, aquí encontramos la traición. Entonces, Pedro afirma que es extraño totalmente al Señor. Traicionero de primera. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. La Unión Internacional de las Superioras Generales celebró su asamblea plenaria donde eligió a su nueva presidenta, Nadia Copa, de las Adoratrices de la Sangre de Cristo. Me sorprendió mucho, es una oportunidad para mí de crecer. Creo de crecer en el sentido de pertenencia de la vida consagrada, un sentido de pertenencia también a mi congregación, porque si estoy abierta a caminar realmente con otros, con otra congregación, es importante que sepa quién soy. Uno de los objetivos de la asamblea fue animar a las hermanas a aceptar sus propias vulnerabilidades y desafíos. Como mujeres consagradas tenemos que ayudarnos mutuamente a sentir que las vulnerabilidades, las fragilidades, que son realmente oportunidades para expresar el amor de Dios por la humanidad en cada momento de nuestra historia. Nadia cree que abrazar las vulnerabilidades significa acoger las heridas de la humanidad en cada momento particular del tiempo. Caminamos juntos con la misma dignidad, la misma sabiduría.
Tenemos que estar abiertos a acoger la sabiduría de cada persona porque es realmente la voz de Dios. Para Nadia, reconocer que cada persona se enfrenta a retos rompe los prejuicios y crea vínculos que trascienden las fronteras. La Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma ha acogido la presentación de iniciativas de promoción del diálogo interreligioso. Allí estaba Olena, estudiante universitaria de origen ucraniano cuyos estudios le resultan especialmente útiles ahora que está en Italia y como voluntaria cooperante recibe compatriotas que huyen de la guerra. Me ayuda a entender las profundidades de las diferencias y las formas en que estas diferencias pueden ser explicadas y comunicadas a las personas que vienen aquí de un entorno mayoritariamente ortodoxo a uno católico. El padre Richard Gokum, uno de los ponentes, viene de Nigeria, un país castigado por los yihadistas de Boko Haram, y explicaba cómo mejoró sus relaciones con las comunidades musulmanas. Gracias a una conferencia interreligiosa que hemos organizado en 2021, antes de que empezara el 2022, los grupos musulmanes chiitas han venido a visitar nuestra iglesia. Y esto para mí es algo muy importante, porque indica que hemos empezado a ver el fruto de nuestro esfuerzo. Es algo que nunca se ha visto, nunca ha sucedido antes, que los musulmanes vengan a ver la iglesia en Navidad, y me parece que solo es el principio, que puede continuar. Otra ponente, Alison, presentó el proyecto que desarrolló en Estados Unidos. Cuando era estudiante de rabinismo, durante la pandemia, organizó una conferencia virtual. En ella participaron mujeres con liderazgo y diferentes creencias de toda América del Norte. Y ha sido increíble ver cómo estas relaciones han seguido creciendo. Tenemos un grupo de Facebook con más de 250 personas y ver cómo estas mujeres son capaces de interactuar y realmente construir estas relaciones es increíblemente significativo e importante. Los proyectos presentados en este evento han sido financiados por el Centro Juan Pablo II para el diálogo interreligioso y llevados a cabo a nivel local. Al terminar el Regina Coeli, el Papa Francisco anunció el nombramiento de 21 nuevos cardenales. De todos ellos, 16 podrán votar en un eventual cónclave. La mayor parte de ellos están en Asia. 6 electores vienen de Singapur, Timor Oriental, Mongolia y 2 de la India. También hay bastantes de América del Sur. De Brasil 2 y 1 de Paraguay. Uno de los nuevos cardenales es de Colombia, aunque a título honorífico, pues no podrá votar en un eventual cónclave. De África vienen 2 cardenales electores y de Estados Unidos 1. También hay uno de Francia. Los 3 restantes trabajan en el Vaticano. Se trata de Arthur Ross, el prefecto de la Congregación del Culto Divino, Lazarus Yu En-sik, que es el prefecto de la Congregación del Clero, y el actual presidente del Gobernatorato del Estado Ciudad del Vaticano, Fernando Vergez, de España. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro y la teología de San Lucas, lo que nos va enseñando y nos va proponiendo hoy en su evangelio. Estábamos hablando también aquí, decíamos, de la traición, cómo Pedro mismo también en un momento se presenta y afirma ser extraño a este Jesús, que es prácticamente muy extraño. También la iglesia está asentada sobre el miedo. También la iglesia está asentada sobre la duda, sobre el rechazo. Pero Jesús se encuentra allí, dirige su mirada a Pedro y Pedro también cambia. Sobre este cambio que se traduce en un arrepentimiento se edifica la iglesia de Cristo. Vamos a ver un poco entonces, lo vamos a encontrar del 54 en adelante. Son las negaciones de Pedro, la traición. Primero ya Judas, pero luego también su mejor amigo Pedro. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaban alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo: este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Poco después otro lo vio y dijo: tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: no, hombre, no lo soy. Alrededor de 1 hora más tarde otro insistió diciendo: no hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Hombre, dijo Pedro, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Bueno, aquí entonces estamos ante este encuentro, ¿verdad? De Pedro con el Señor, el que había dicho anteriormente, ¿verdad? Que nosotros incluso dice: vamos a dar la vida por ti, Señor, ¿verdad? Eso le dijo. Entonces, pero ahora el que tenga una bolsa que la lleve, así le estaba diciendo hace rato, el que tenga una alforja, también, etc. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí, ¿verdad? Lo que se había ya prefijado, por decir así. Y Pedro ahí, ¿verdad? Salta: no, Señor, nosotros vamos a estar contigo. Nosotros ciertamente vamos a morir por vos. Nosotros no te vamos a dejar. Pedro. Antes que cante el gallo, en el versículo justamente tenemos 60, ¿verdad? Del capítulo 22. Hombre, dijo Pedro, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. A Pepe ya es Pedro ya se inauguró Pedro. Ahí está. Entonces, ya en el momento crucial en que se encuentra. Vamos a leer entonces esa partecita que nos está diciendo del 54 hasta el 62. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo: este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo: tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: no, hombre, no lo soy. Alrededor de 1 hora más tarde, otro insistió diciendo: no hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Hombre, dijo Pedro, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Última hora, o sea, es el símbolo, el signo, ¿verdad? El llanto de una sensibilidad que uno se da cuenta, ¿verdad?, en qué se ha metido. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados.
hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos aquí nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y aquí esta última parte decíamos que ya entramos en el tiempo de la tentación, hablamos de que la figura de Jesús que ha sido preso se convierte en motivo de escándalo. No son únicamente los judíos enemigos, decíamos hace rato, los que vienen a negarle. El primer paso en la condena lo han dado ya sus propios seguidores. En el atrio del sumo sacerdote, aquí está lo que hemos leído recién en este bloque anterior, Pedro afirma ser extraño a este Jesús. Afirma ser extraño a ese Jesús. También la iglesia está asentada sobre el miedo, la duda y el rechazo. La iglesia, ¿verdad? O sea, la comunidad. Yakuye. Daya ei, ñakinini guasu, ayema, daya epai. Nos cuesta jugarnos por Cristo. Pero Jesús se encuentra allí. Dirige su mirada a Pedro y Pedro cambia. Este es otro elemento, ayema. Vaya ñande yara cuando mañana lleva y ñande ina. O mañana ñande pecha mañana de la de mañana vaya por ahí. Va epala allá po apenas y pona ya lleve la ñande yara mañana que se le gina va eva y se gina o mañana tisha y se le gina ñande yara va ele va gina vea a ver lo dice anda y la lleva por una página. Ahora lo importante es, viste que al final Pedro dice que llora, como dijimos hace rato, es decir, es la sensibilidad. Lucas es interesante, las bienaventuranzas, felices los que lloran, porque ellos verán entonces, ¿verdad? Ese rostro, pero esto quiere decir la sensibilidad,
Si vos lloras, va eres de la nenace, va eres la ñandenace, va eres la nañandenace, justamente porque somos sensibles a algo. El que no llora es porque no es sensible a nada. No le interesa un bleo ya ella, no le interesa un comino. Pero esa que hace ñandejina, la ñandenace no ñande es por algo. Es decir, en el llanto nosotros estamos mostrando algo, ¿verdad?, de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Hoy las haceñas, hoy la de yo. Y entonces lloramos, entonces viene la angustia, entonces viene el dolor, ¿verdad? Entonces desde ahí es donde nosotros entendemos lo que nos quiere transmitir y lo que nos quiere decir todo esto. Entonces, aquí Pedro que llora, Pedro que se sensibiliza, y también estamos llamados nosotros entonces a esa sensibilización. Pedro afirma entonces de ser extraño a Jesús. También decíamos nosotros, la comunidad, porque Iglesia La Enojina está asentada sobre el miedo, la duda y el rechazo. Pero Jesús se encuentra allí y dirige su mirada a Pedro, y Pedro cambia de una figura entonces que estaba medio tranquilita todavía, allí salva con ave, con auge yo puedo ir a Iteina lleva, o y llena de nego y ya voy te becuera, allí salva juga, bota hoy juga, de cuai te hoy. Pero sin embargo, ahora hay una mirada que se dirige a Pedro. Y ahí Pedro cambia su cara. O mañana enseña de ya. Pero Jesús se encuentra allí y dirige su mirada a Pedro. Y este cambia. Sobre ese cambio de Pedro, que se traduce en un arrepentimiento, se edifica la iglesia de Cristo. Bueno, queridos amigos, esto es importante que tengamos en cuenta. Es decir, sobre este cambio se produce ese cambio y es la respuesta de la misma iglesia. Upeaco dice que nosotros no somos nosotros 100%. Allá. Es una iglesia pecadora, es una iglesia que no está cumpliendo siempre el 100% con lo que el Señor le pide. Operar en donde debe, entonces ñandeña mañana, ya es a mí, va ñandeña de yara, va esa ñandeña de catúa lleva. ña responde en mí. ¿Cómo podemos responder a esta mirada de Jesús? Aquí Pedro cambia, pero nosotros como iglesia, a ver, ¿será que ante la mirada de Jesús ya es huella allí? Ñande ya lo baña esa que ñande ina hueve ñande ñemo tisha y ya huella. Amba el allí ya poa. Ña cambiabio, ña cambiai, continuamos igual. Bueno, este Jesús del prendimiento que estamos hablando, es decir, este Jesús que comienza a sufrir, ser prendido, llevado, el Jesús de la cárcel, el Jesús del juicio, pierde toda dignidad y se convierte desde ahora entonces en un muñequito, en un juguete. Atención. Entonces, este Jesús que lo veremos ahora y lo estamos viendo, que lo están prendiendo, lo están tomando, lo están llevando a la cárcel, lo están enjuiciando, entonces se vuelve un Jesús convertido en un juguete, ¿verdad?, en manos de sus mismos enemigos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro y como siempre nos ayuda a dar pasos en nuestra vida cristiana. Hoy estamos iniciando el mes de junio, el mes que le dedicamos también al Sagrado Corazón de Jesús. Les invito a todos, queridos amigos, queridos hermanos, a que vayamos abriéndonos al amor misericordioso del Señor. Y hoy la palabra del Señor nos viene desde los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20, del 28 al 38. Y así nos dice la palabra del Señor. Pablo decía a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Queridos hermanos, esto es lo primero que el Señor pide a quienes están al frente siempre de una comunidad. No solamente la iglesia como tal, ciertamente que aquí le está hablando a los pastores, a los sacerdotes, a los que tienen que guiar al pueblo, al rebaño. Pero peago entero beteajina, deja sheja entero beteajina, si jarúa veía lleva, vaya poñemoía lleva pe, y familia renondepe, peñandero gapú, peñande ya eshakana, vaya va peñande yara, o pocoñandere ya huerecoa abeipe y putumaranga, tuñanemongu ejañanemo punanilla. Guíen, dice el Señor justamente a los que están al frente de la comunidad. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Siempre vamos a tener personas que crean y traen cizaña, ¿verdad?, en el grupo, en el rebaño, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Siempre oíman tarañas de ellas hallando falta y la yagua carrera o peña tendeana allá. Por eso el Señor nos advierte, estén muy atentos, dice, porque se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Estamos atentos siempre a lo que el Señor nos pide y sobre todo a vivir con la fuerza del resucitado, porque es homaguri. Pero con la fuerza del Espíritu Santo, que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas, una teología, podríamos decir, muy linda, maravillosa, nos ayuda a caminar, nos ayuda a hacer pasos importantes también. Ahora hablamos de un Jesús del prendimiento, un Jesús de la cárcel, un Jesús que pierde toda dignidad, un Jesús que se convierte prácticamente en un juguete, ¿verdad?, en mano de sus verdugos.
No es un hombre respetado en su desgracia y venerado en su caída. Absolutamente, ¿verdad? A Jesús no lo respetan, a Jesús nada, lo ridiculizan, se ríen de su persona, ridiculizan su carácter. Sin necesidad de esperar el resultado, podemos advertir el tono del proceso. Este tono, entonces, que nosotros vemos aquí, es un tono muy duro. Es un tono, ¿verdad?, patético. Es un tono que nos da a entender a nosotros que la cosa va en serio, pero en serio contra la dignidad del Cristo, contra la dignidad de Jesús. Las razones son secundarias. No interesan los principios. Solo importa mantener un orden. Por eso bien puede ajusticiarse a un hombre. ¿No es ridículo que ese Jesús pretenda enseñar algo distinto? Los cobardes, los que gozan del poder y no comprenden su palabra, le desprecian. Así está al principio, el tono de ese juicio. El tono de ese juicio. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban. Y tapándole el rostro le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Entonces, fíjense, estos son los ultrajes contra Jesús, ¿verdad? Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban, los mismos que custodiaban. Entonces, se están riendo. Yo, ¿por qué es? Más viejo. Él andemos, él ande, yo ya, ¿verdad? Entonces, a ellos ya no les interesan los principios, ningún principio. ¿A quién tenemos aquí? Una bolsa de papa, por decir así. Solo importa mantener un orden. Mantener el orden aquí. Entonces, ¿qué nos interesa de este tipo que ven aquí? Por eso puede ajusticiarse a un hombre. Ajusticiar, hacerlo desaparecer. Que no venga a molestarnos. Que no venga entonces eso. ¿No es ridículo que ese Jesús pretenda enseñar algo distinto? Los cobardes, los que gozan del poder y no comprenden su palabra, le desprecian. Así será al principio el tono de ese juicio. Bueno, entonces eso es lo que vamos a encontrar. Y ahora entonces comenzamos. Veamos un poco cuál es el centro de este proceso. Porque aquí vamos a encontrar un proceso. El proceso que le van a hacer a Jesús para poder condenarlo y llevarlo a la muerte. El centro del proceso y la razón de la condena se juega en el concilio de Israel llamado Sanedrín. Aquí está. El hecho de nombrar y decir que él es el Mesías, eso luego ya les saca de quicio, ¿no? Le pone los pelos de punta. Que si es el rey, es el concilio de Israel llamado Sanedrín. Se han reunido los ancianos, escribas, sacerdotes, interrogan a Jesús, le preguntan si en verdad es el Mesías. Jesús no quiere entrar en discusiones, es inútil. No harán caso a su palabra, ni responden. Si el proceso así lo exige, pues bien. En el silencio amenazante se ha escuchado una sentencia decisiva. Vamos a ver cuál es esta sentencia. Jesús proclama: desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. ¿No es esto una blasfemia? Dios que lo exalta entonces al Hijo, ¿verdad? Y entonces esta es una blasfemia desde hoy, ¿verdad? Ustedes lo verán sentado. Jesús no es solo un hombre que ha pasado, tampoco es simplemente aquel futuro en el que todo ha de venir a resolverse. Cuando el Hijo del Hombre descienda del cielo y realice el juicio decisivo. Jesús, Hijo del Hombre, está sentado a la derecha de su Padre. Es dueño del poder de Dios y lo actualiza. Es el principio y fundamento de la vida y salvación, y todo viene a realizarse por su medio. Entre Dios y el hombre ya no existe más encuentro ni contacto que Jesús, llamado el Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, en todo este proceso, al final de cuentas,
todo se realiza por medio del Cristo. Esa relación entonces entre Dios y la humanidad, entonces se realiza por medio del Cristo, porque se está cumpliendo, o mejor dicho, en la persona de Jesús, se cumple esta relación, este encuentro personal del hombre con Dios a través del Cristo. Bueno, todo esto entonces, queridos hermanos, nos anima también a nosotros, ir entendiendo. Es un proceso bastante difícil, es un proceso que nos habla siempre de la lucha, del esfuerzo, del empeño, pero vean, bueno, con esta teología de Lucas que vayamos aprendiendo en nuestro curso bíblico, siempre algo importante. Pidamos esa gracia también. Estoy que venían de puesto un y a mí, va la ñandera P, o pecha ahí, y ya puede ñandera P, tapepona. Muy bien, que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.